Para este ejercicio voy a subir un video que ya había subido al canal que estamos viendo en este momento. Las formas de subir videos son muchas. Cuando entramos a la página, al panel, vemos aquí arriba este botón de crear, que también lo vamos a encontrar cuando estamos dentro del canal viendo el contenido. Y además aquí hay otro botón que también sirve para subir. Y también en el panel donde estábamos al principio está esta otra opción. Hay varios lugares para subir videos y todos funcionan de la misma manera. Vamos a utilizar el botón crear, decirle subir video, y aquí me dice que vaya a seleccionar el video que quiero subir. Le doy clic allí, selecciono el video que tengo en mi carpeta. Si se fijan, tengo al lado un documento de Word y ese es el guión. Yo antes de grabar cualquier video lo escribo y procuro ir leyéndolo o guiándome por él para no sonar tan robótica cuando lo leo. Y ese mismo texto es el que voy a usar después para los subtítulos. Hago clic entonces sobre mi video y se empieza a cargar en YouTube. Una vez que ha cargado, me empieza a pedir todos los datos del video que ya yo tengo seleccionados. Recuerdan que habíamos escrito en el panel lo que iba a aparecer en todos los videos. Entonces ahí aparece para crecer en YouTube y yo le voy a colocar cualquier cosa. Por ejemplo, bueno, este video es de dropshipping, no tiene nada que ver, pero pues dropshipping para crecer en YouTube, o lo que quiera ponerle a ese video en particular. Luego le escribo la descripción, que también la debo tener preparada. En este video te mostraré cómo hacer tal y tal y tal cosa. No es la misma descripción del canal. Esta se refiere específicamente a lo que trata el video. Entonces debemos ser en esas dos primeras líneas lo más específicos, porque eso es lo que va a ver la gente y eso es lo que lo ayudará a tomar la decisión de dar clic o no sobre nuestro video. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que uno escribe allí. También tenemos que usar las palabras clave que, como en el título pusimos para crecer en YouTube, en la descripción también debemos usarlas. Hemos preparado este video de dropshipping para crecer en YouTube, es decir, póngale sentido a lo que van a escribir. Después de eso buscaremos algún link que nos sirva para que la gente permanezca en el canal. Como este es nuestro primer video, todavía no tenemos más videos o listas de reproducción. Podemos poner otro video de otro youtuber que hable sobre un tema similar. Finalmente colocamos esas etiquetas que les mostré, que se escriben con el hashtag y uniendo las palabras con guión bajo podemos escribir 15 o más.